Si te gustan estos relatos sobre cómo se vivía realmente en el Ártico, deja tu comentario abajo. ¿Qué otra parte de la vida inuit te gustaría que contemos con lujo de detalle? Leemos todo. Ahora, vamos con una pregunta que pocos se atreven a hacer, pero todos deberíamos. ¿Cómo hacían los inuit para ir al baño en uno de los lugares más fríos del planeta? Porque sí, incluso en medio de tormentas de nieve, temperaturas bajo cero y vientos que te congelan hasta los pensamientos, el cuerpo humano sigue teniendo sus necesidades básicas. Y cuando vives rodeado de hielo, sin plomería, sin privacidad moderna y con osos polares merodeando, esa simple necesidad se vuelve una pequeña operación logística. Durante generaciones, los inuit desarrollaron métodos tan prácticos como resilientes para manejar algo que todos hacemos, pero pocos queremos imaginar haciendo a menos 40 grados Celsius. En verano, cuando el suelo no estaba completamente congelado, se podían cavar pequeños hoyos a cierta distancia del campamento. Pero en invierno, eso era impensable. El suelo se volvía tan duro como la roca, y cavar era inútil. Entonces, ¿cómo lo resolvían? Simple. En invierno, las heces humanas se dejaban en la superficie, lejos de la vivienda, donde se congelaban en minutos. El frío las solidificaba tan rápido que no generaban olores ni atraían animales. Algunas comunidades incluso tenían áreas específicas, designadas por la costumbre, donde se depositaban los desechos, formando pequeños montículos que se deshacían con el deshielo de primavera. Sí, básicamente, el Ártico tiene su propio sistema de compostaje, versión congelada, y cuando el clima era demasiado hostil para salir, se usaban recipientes dentro del iglú. Orinales hechos de piedra, hueso o incluso piel endurecida cumplían esa función. Los desechos se vaciaban cuando las condiciones lo permitían, a veces varias veces al día, dependiendo de la situación. Algunos iglús incluso tenían una pequeña cámara separada para este propósito, lo más lejos posible del área de descanso. ¿Y el papel higiénico? Olvídalo. En su lugar, los inuit usaban lo que tenían a mano, y nunca mejor dicho, musgo seco en verano, nieve en invierno. La nieve compacta no solo era abundante y biodegradable, sino que, usada correctamente, cumplía la función sorprendentemente bien. Según muchos relatos, los inuit tenían una técnica específica para moldearla en bolas de limpieza, eficientes. Eso sí, había que saber hacerlo rápido. Y bien. Y por si te lo estás preguntando, sí, también había reglas. No era solo ir y ya. Había normas comunitarias sobre dónde hacerlo, cómo cubrirlo, cuando era posible, y qué tan lejos debía estar de los espacios comunes. Incluso había cierto grado de pudor, aunque no necesariamente privacidad total. En muchas ocasiones, especialmente durante viajes o cacerías, simplemente se daba la espalda, se mantenía el silencio, y se confiaba en que nadie mirara. Durante las expediciones, la cosa se ponía aún más interesante. Imagina estar en un trineo, en movimiento, con varios grados bajo cero, y sentir ese llamado ineludible. La solución era sencilla. Se detenía el trineo, se bajaba del lado opuesto al viento, y se hacía lo necesario tan rápido como el frío lo permitiera. En casos extremos, algunos cazadores usaban pequeñas bolsas hechas de piel, similares a las de otros pueblos nómadas del mundo, para evitar detenerse demasiado tiempo. La orina se resolvía de manera más directa, sobre la nieve, lejos del campamento. Sin embargo, había que tener cuidado con la dirección del viento. Más de uno aprendió la lección de la forma más fría posible. Algunos relatos mencionan que incluso se orinaba siempre en el mismo lugar, formando pequeños cráteres en la nieve, que servían como baños de uso repetido, temporales. Y no se desperdiciaba todo. En tiempos especialmente duros, los inuit observaban cómo ciertos desechos, como la orina, podían usarse para derretir nieve dura o mantener alejados a algunos animales.
No era lo común, pero en un entorno donde nada se desperdicia y todo se observa, incluso eso tenía su momento. En la cultura inuit, la limpieza era un acto de respeto, hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el entorno. Aunque no existiera jabón ni duchas diarias, había una conciencia constante de higiene. Usaban nieve para lavarse, se secaban con pieles limpias y mantenían los campamentos ventilados, incluso cuando el calor era difícil de conservar. Así que la próxima vez que sientas que ir al baño en un baño público es incómodo, imagina hacerlo en una tormenta de nieve, sin paredes, sin papel y sabiendo que podrías congelarte, literalmente. Y sin embargo, los inuit lo hacían, día tras día, con dignidad, adaptabilidad y una calma que solo se consigue cuando sabes que no hay otra opción. Y la naturaleza no da tregua ni para hacer lo más humano de todos los actos. Pero hacer tus necesidades no era solo una cuestión de dónde y con qué. También importaba el cuándo. En el Ártico, todo movimiento exige energía. Salir del iglú para orinar o defecar significaba perder calor corporal. Por eso, los inuit desarrollaron una especie de ritmo corporal adaptado al entorno, organizando sus rutinas para minimizar la exposición. Muchos lo hacían justo antes de dormir y apenas se despertaban. Si durante la noche era imposible salir por el clima, se usaban los recipientes ya mencionados. En algunos casos, sobre todo en familias con niños pequeños o personas mayores, se mantenía una piel separada para emergencias nocturnas. Nada lujoso, solo funcional. Lo esencial era evitar ensuciar el interior del iglú, donde cada centímetro de espacio contaba. En contextos comunitarios, cuando varias familias acampaban juntas o en épocas donde se formaban asentamientos estacionales más grandes, también había algo parecido a un protocolo de baño, no escrito. Las mujeres solían alejarse hacia un lado del campamento y los hombres hacia otro. No había divisiones físicas, pero sí un respeto tácito. Nadie seguía al otro, nadie miraba. El pudor era discreto, no impuesto, y se entendía como parte de vivir juntos en espacios reducidos. Los niños, por su parte, aprendían rápido. Desde muy pequeños se les enseñaba a alejarse del iglú, a no ensuciar cerca de zonas de paso y a no jugar cerca de los sitios designados. Incluso en el hielo, el sentido del orden era claro. En verano, cuando la vida se trasladaba a tiendas de piel llamadas tupik, la situación era ligeramente más sencilla. El suelo era más accesible y las temperaturas no tan mortales. Podían cavarse pequeños hoyos en el suelo o entre rocas, y se cubrían después con tierra o musgo. A veces se usaban piedras planas como tapaderas improvisadas. Eso sí, siempre lejos de las zonas de cocina, del campamento y del agua potable. Y hablando del agua, uno de los mayores cuidados que tenían los inuit era no contaminar las fuentes de hielo o nieve que luego usarían para beber. Eso significaba que cada desecho humano debía ser gestionado no solo con eficiencia, sino con una especie de ética ambiental innata. Porque si el hielo es tu única fuente de agua, no te das el lujo de ensuciarlo. En zonas costeras o sobre el mar congelado, la práctica habitual era aprovechar grietas naturales en el hielo. Algunas familias incluso abrían deliberadamente pequeñas hendiduras, no muy grandes pero sí suficientes, para usarlas como baños temporales durante expediciones largas. Lo interesante es que, con el tiempo, algunos de estos lugares se volvían conocidos entre los cazadores, al punto de darles apodos como si fueran puntos de referencia en un mapa invisible del Ártico. Aunque el tema pueda parecer tabú desde fuera, lo cierto es que para los inuit era simplemente parte de la vida. No se dramatizaba, no se escondía, pero tampoco se comentaba innecesariamente. Era como el viento, siempre presente, a veces molesto, pero inevitable, y se navegaba con respeto. Incluso el humor tenía su lugar. Muchos ancianos recuerdan historias de jóvenes
que regresaban del baño ártico con el trasero congelado por haber olvidado mirar la dirección del viento. Otros contaban cómo alguien se resbaló sobre su propio orinal mal vaciado, o cómo un perro del campamento confundió un depósito congelado con un hueso. Historias reales que ahora se cuentan entre risas junto al fuego. Hoy en día, en los asentamientos inuit modernos, hay baños, plomería e incluso calefacción. Pero en muchos rincones del norte lejano, y en situaciones como campamentos de caza o viajes largos, esas prácticas tradicionales siguen vivas, porque funcionan, porque el hielo no perdona, y porque, al final, saber cómo y dónde hacer lo tuyo puede ser tan importante como saber cómo cazar o construir un refugio. Ir al baño en el Ártico es una habilidad, una adaptación, un acto cotidiano, elevado por la supervivencia. Un anciano inuit de la región de Nunavut, al que llamaremos Aput, recuerda con una sonrisa una historia que solía contarle su padre mientras pelaban pieles juntos dentro del iglú. Era pleno invierno. La noche ártica, larga y oscura, parecía infinita. El viento afuera rugía como una criatura viva, y la temperatura, según Aput, estaba tan baja que hasta las sombras se congelaban. Tenía apenas 8 años, y esa noche despertó con el estómago haciendo ruidos sospechosos. Ya sabía lo que significaba. Se levantó en silencio, tratando de no despertar a sus hermanas. Agarró el pequeño recipiente que usaban durante las tormentas, una olla de piedra volcánica pulida, y se dirigió con paso rápido hacia el rincón asignado. Pero cometió un error de principiante. No precalentó la piedra con brasas antes de usarla. El resultado fue inmediato y muy educativo. Como dice él, ese día aprendí 2 cosas. 1, que el frío viaja más rápido que el sonido. Y 2, que uno nunca debe confiar en una olla que ha estado todo el día pegada al hielo. Desde entonces, Aput siempre calentaba ligeramente el recipiente antes de usarlo. No para derretirlo, sino solo para quitarle el filo helado. Esa técnica se volvió parte de su rutina, y según él, evitó más sustos en el futuro. Pero la anécdota no termina ahí. Cuando la tormenta pasó y finalmente pudo salir del iglú para vaciar el recipiente, notó que uno de los perros del trineo lo seguía con insistencia. Resulta que, como era común en ese tiempo, se mezclaban restos de comida en los excrementos debido a la dieta basada casi completamente en carne y grasa. Los perros, al oler eso, no hacían distinción. Así fue como aprendió otra lección. Nunca vacíes el orinal sin una piedra en la otra mano para espantar a los perros más curiosos. Historias como la de Aput son más que graciosas o curiosas. Son parte del conocimiento oral que se transmite generación tras generación. No hay manuales escritos para esto. Todo se enseña con práctica, observación y anécdotas. Los mayores no solo contaban cuentos para entretener, lo hacían para enseñar sin corregir, para reír sin humillar y para formar carácter sin castigar. Además, en los pueblos más establecidos, no solo campamentos móviles, existía cierta organización comunitaria sobre estas prácticas. En algunas aldeas costeras, especialmente durante el verano, se construían pequeñas estructuras de piedra a modo de letrinas improvisadas. No tenían techo, pero sí paredes cortas para frenar el viento. Estas eran compartidas y se mantenían limpias con nieve, que se usaba para cubrir lo que se dejaba allí. Aput recuerda también que los niños más pequeños tenían un rol importante. Se les enseñaba desde temprano a identificar las direcciones del viento antes de hacer sus necesidades. Un juego común consistía en lanzar nieve al aire y ver hacia dónde se la llevaba. El que adivinaba correctamente ganaba el privilegio de ser el primero en comer el postre, si es que había, esa noche. No era solo juego, era entrenamiento. Incluso el lenguaje refleja este aspecto. En Inuktitut existen distintas formas para referirse a hacer tus necesidades, dependiendo de si estás en casa, en viaje
o en condiciones extremas. Algunas expresiones incluyen metáforas ligadas a la naturaleza, como devolver al hielo o dejar salir el vapor del vientre. Nadie usaba términos groseros. La necesidad corporal no era tabú, pero sí se trataba con respeto. Todo esto muestra que incluso lo más básico, lo más biológico, formaba parte de una cultura profundamente adaptada a su entorno. No había espacio para el lujo, pero sí para la eficiencia, la sabiduría y, cuando el momento lo permitía, para la risa. A medida que los niños crecían, las lecciones sobre higiene y necesidades no eran opcionales, eran parte de la supervivencia. En una comunidad donde cada movimiento podía tener consecuencias, incluso algo tan simple como ¿dónde hacer caca? Podía afectar al grupo entero. Los más pequeños comenzaban por observar. Veían cómo los adultos salían discretamente con sus botas puestas, se alejaban del campamento y volvían como si nada. Al principio, los niños eran acompañados por madres, tías o hermanas mayores, quienes les enseñaban los puntos básicos: distancia, dirección del viento, cómo agacharse sin caerse y, sobre todo, no tocar la nieve amarilla. Esa regla era sagrada. Uno de los ejercicios más comunes para enseñar orientación era simple pero efectivo. El niño debía señalar con un palo la dirección del viento antes de salir. Si acertaba, podía salir solo, supervisado desde lejos. Si se equivocaba, debía esperar y volver a intentarlo más tarde. No era castigo, era prevención. También se les enseñaba a moldear la nieve con las manos, aun usando manoplas, para hacerla útil como elemento de limpieza. No se trataba de usar cualquier puñado. La nieve debía estar lo suficientemente compacta para no deshacerse, pero no tan dura como para provocar cortes. Era un equilibrio aprendido a base de práctica, no teoría. Y luego venía el aprendizaje estacional. En verano, cuando el suelo se ablandaba y los días se alargaban, los hábitos cambiaban. Se aprovechaban zonas alejadas del asentamiento, muchas veces detrás de formaciones rocosas, para crear baños naturales comunales. A veces se colocaban piedras para sentarse, y las heces se enterraban con tierra y musgo. El olor era un problema menor, ya que el viento constante ayudaba. A veces, la misma comunidad elegía ciertos lugares como zonas de baño, y se mantenían alejados por respeto mutuo. También era más fácil limpiar los utensilios usados para emergencias nocturnas. Los recipientes se lavaban en arroyos y se secaban al sol. Algunas familias incluso perfumaban los orinales con hierbas locales, como si fueran las primeras versiones del ambientador. Claro que esto no era común, pero en familias donde vivían muchas personas juntas, un poco de olor menos era una bendición colectiva. En invierno, todo volvía a cambiar. El frío extremo dictaba las reglas. Los campamentos se organizaban para que las rutas hacia los lugares de necesidad fueran cortas, protegidas por estructuras de nieve o cortavientos improvisados. Las caminatas largas no solo eran incómodas, sino peligrosas. Un descuido podía significar congelación en minutos. Para las mujeres, especialmente durante el ciclo menstrual, existían protocolos específicos. Se usaban musgos, pieles suaves o incluso telas tejidas a mano que luego se limpiaban con nieve y se colgaban lejos de la vivienda. No era un tema escondido ni tabú, pero sí privado. Algunas familias asignaban una bolsa menstrual que se cargaba en los viajes y expediciones, con materiales específicos para ese tiempo del mes. Los ancianos, por su parte, recibían apoyo sin perder su dignidad. Si ya no podían caminar largas distancias, se les preparaban pequeñas áreas apartadas dentro de las viviendas para hacer sus necesidades. Los niños más grandes o los adultos jóvenes eran los encargados de limpiar esos recipientes y vaciarlos. No era visto como algo sucio, sino como una forma de honrar la vida y la edad. Y aunque toda esta organización pueda sonar fría o incómoda para oídos modernos, lo cierto es que funcionaba, porque más allá del hielo, del viento
y del aislamiento, la cultura inuit supo encontrar forma y respeto en lo más básico. Nada se dejaba al azar, ni siquiera la caca. Como dijo una vez un anciano, cuidar tus necesidades no es solo limpiar el cuerpo, es no ensuciar el lugar que te permite seguir vivo. Hoy en día, muchas comunidades inuit viven en asentamientos modernos, con acceso a plomería, baños convencionales y servicios sanitarios. Las casas tienen agua corriente, calefacción y duchas, pero eso no borra el conocimiento del pasado. De hecho, en los viajes de caza, pesca o campamentos temporales, muchas de las antiguas prácticas aún se aplican. Algunos siguen usando bolsas portátiles, estructuras desmontables para protegerse del viento mientras hacen sus necesidades, y sí, en más de una ocasión, la nieve sigue siendo parte del proceso. Pero ahora se combinan costumbres tradicionales con materiales modernos, cubetas de plástico, papel higiénico sellado al vacío, gel desinfectante, tecnología puesta al servicio de la misma necesidad milenaria. Incluso en los colegios del norte se enseñan estos conocimientos, no como una reliquia del pasado, sino como sabiduría útil para entender de dónde viene tu pueblo, y cómo la adaptación fue, y sigue siendo, la clave de la supervivencia. Porque puede parecer un tema menor, casi ridículo, pero en un entorno donde cualquier error puede costarte los dedos, saber cuándo, dónde y cómo hacer tus necesidades puede ser la diferencia entre seguir adelante o quedarte atrás. Es el lado invisible de la vida en el Ártico, uno que no se ve en postales ni en documentales turísticos, pero ahí está, en cada historia compartida junto al fuego, en cada pequeña costumbre que sigue viva bajo cero, en cada pedazo de nieve que, por un momento, se vuelve papel higiénico. Y tal vez, lo más impresionante de todo, es que incluso en eso, en lo más básico, hay cultura, memoria y resistencia. Porque en el Ártico, hasta ir al baño, es un acto de adaptación.